El cardenismo es la época durante la cual México fue gobernado por el político y militar mexicano Lázaro Cárdenas del Río, así como a la ideología nacionalista y popular consolidada durante dicho periodo, desde 1934 hasta 1940. Su importancia se debió a las profundas reformas en materia agraria y obrera, que estaban siendo buscadas por los sectores progresistas mexicanos desde los años de la Revolución y que acarrearon indirectamente el enfrentamiento entre México y numerosas potencias europeas. Características del cardenismo. Estuvo en un estado fuerte y abiertamente apoyado por el sector militar, que intervino abundantemente en la economía y en la sociedad. Se llevó adelante un conjunto importante de reformas en el sector agropecuario, responsable del mayor reparto de tierras de la historia de México, entregando a los campesinos la propiedad de las tierras que cultivaban y atacando abiertamente el latifundio. Se propuso un modelo de desarrollo económico distinto al de los grandes países capitalistas, cuyo ideal era ir más allá del keynesianismo y del fascismo, sin llegar al modelo soviético. Su prioridad fue siempre la producción y no el capital. Se expandió el gasto público y se promovió la aparición del ejido para combatir el desempleo rural. Se atendió y unificó el movimiento obrero, impulsando la creación de grupos sindicales centralizados. Esto fue particularmente importante en el sector ferroviario y en el sector petrolero, en los cuales ya existían tensiones previas y que terminó por desencadenar la expropiación de ambas industrias. Expulsó del país a su antecesor Plutarco Elías Calles y se distanció de su proyecto a través de la postulación del Plan Sexenal, que aspiraba a alentar el crecimiento urbano, industrial y agrícola de México. Se introdujo la educación gratuita, laica y obligatoria hasta los 15 años de edad. Se recibió una enorme migración de refugiados españoles que huían de la Guerra Civil Española y la posterior dictadura franquista. Las consecuencias más notorias del cardenismo fueron las siguientes. La reforma agraria, que entregó alrededor de 18 millones de hectáreas en el norte del país a pequeñas unidades productivas campesinas para romper con el modelo agrícola tradicional latifundista heredado por México de la época colonial. La modernización de la educación a través de intensas campañas de combate contra el fanatismo, la superstición y los prejuicios, en lo que se llamó una educación socialista de corte moderno. El enfrentamiento diplomático con Europa y Estados Unidos a raíz de la nacionalización forzosa de la industria petrolera ocurrida en 1938 y la demanda de muchas de las naciones extranjeras de ser resarcidas no solo por la maquinaria y los bienes incautados, sino también por el petróleo sin extraer, que el Estado mexicano consideró de su exclusiva propiedad. Esto condujo a un bloqueo internacional y a muchas tensiones diplomáticas que, no obstante, perdieron toda su fuerza al desencadenarse la Segunda Guerra Mundial. La popularidad de Cárdenas, considerado como el único presidente que no se enriqueció durante su mandato y cuyos ideales fueron revistos temporalmente por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional entre 1987 y 1997. Como conclusión, Lázaro Cárdenas fue un presidente que se desempeñó muy bien en su cargo. Diría que fue de los mejores presidentes de aquí de México y sobre todo se da mucha importancia a la expropiación petrolera y a en la parte agraria del país.